Hola, buenas. Soy Nacho Martínez y os voy a mostrar un tutorial para crear vuestros propios podcasts con la herramienta de Anchor. Para hacer el podcast vamos a tener que seguir una serie de pasos, como encontramos en la siguiente página, que ahora mostraremos en el siguiente vídeo. A continuación, veremos cómo crear una cuenta y cómo utilizar Anchor para hacer nuestro podcast. Si ya tenemos una cuenta, le damos a iniciar sesión. Si es la primera vez que vamos a hacer un podcast, nos registramos. Rellenamos todo esto y nos enviarán un email de confirmación. Una vez hayamos confirmado el email, pues, pues haremos nuestro primer podcast. Le damos a nuevo episodio y podemos hacer el podcast con el propio Anchor, con la propia aplicación de Anchor, o subir un audio que se haya hecho aparte. Un audio que hayáis hecho con el móvil o con la grabadora del ordenador, pues se puede subir y Anchor te lo crea a un podcast. Pero lo más recomendado es hacer el podcast con el propio, grabar el podcast con la propia aplicación de Anchor. Le damos a crear un episodio y vemos cómo nos ofrece diferentes opciones. La de grabar, que es la que utilizaremos ahora para grabar nuestro podcast. Biblioteca, donde aparecen todos los audios y todos los podcasts que he ido haciendo durante este tiempo. Música, que se puede añadir en mitad del podcast o al final del podcast. Se puede añadir donde tú quieras. Luego, notas de voz, que se pueden también añadir al podcast. Y transiciones, que yo no utilizo mucho, pero si alguien se atreve, pues se puede introducir también. Y empezaremos a grabar. El tiempo de grabación con Anchor son 30 minutos como máximo. Mi recomendación, empezar a grabar y aunque os equivoquéis, aunque falléis, aunque os trabéis, grabarlo todo de una. Y una vez esté ya grabado, ya se puede eliminar, editar, mejorar, todo para que quede a vuestro gusto. Entonces le daríamos a grabar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Armelar, la radio oficial del Colegio El Armelar. Y ahora pongamos el hipotético caso de que me he equivocado o he fallado y seguiría. Hoy tenemos con nosotros a unos invitados muy especiales, el equipo de mediación escolar. Pues aquí tendríamos el audio ya de nuestro podcast. Se está cargando. Este es el primer paso para hacer el podcast, crear el audio del podcast. Una vez, una vez esté creado, pues lo arrastraremos aquí, que aquí es donde podremos editar. Si nos fijamos aquí, solo nos deja descargar o eliminar nuestro audio. Entonces tenemos que traspasarlo aquí y para poder editarlo, le daremos a editar audio. Le damos a los tres puntitos y editar audio. Y aquí tendremos todo nuestro podcast. Imagínate que yo quiero eliminar de aquí a aquí. Pues yo le doy a clic, un clic. Bueno, a ver, primero para poder escucharlo entero, le das a play y se puede escuchar entero. Pero la parte que quiero cortar, si quiero cortar de aquí a aquí, pues le doy clic al ratón y le doy aquí a dividir. Y imagínate que quiero eliminar hasta aquí. Le doy a dividir. Esto ya se puede mover más o menos las líneas, ¿vale? Y le daría a eliminar. Esto luego se puede hacer más grande o más pequeño. También está el zoom para si queréis eliminar una parte muy pequeña de audio, pues os acercáis mucho. Imagínate que quiero también eliminar esta parte. A ver, podría extender esto hasta allí. Imagínate que quiero este silencio o quiero eliminar solo esta parte. Pues le daría a dividir, le daría aquí a dividir y eliminaría. ¿Vale? Así es como se edita y se recorta nuestro audio. Entonces ahora, si le diéramos a play, se escucharía todo de golpe y omitiría estas partes.
Una vez que ya lo tengamos todo recortado y ajustado a nuestro gusto, le damos a guardar. Y dan dos opciones: guardar como varios segmentos, en el que se guardarían tres segmentos, el que nos quedamos nosotros y los dos que nos hemos eliminado. Pero lo que más nos renta es guardar como un segmento nuevo. Los trozos que hemos eliminado no nos van a servir para nada. Ahora se está cargando y una vez que se cargue, solo nos faltaría introducir la música, que para ello lo vamos a hacer, aquí también se puede, donde queráis, añadir la música. Y yo personalmente, para un programa que estoy realizando ahora, ¿vale? De radio, alegre, y a mí me gusta esta. Vosotros no podéis escucharlo porque el programa que estoy utilizando ahora es gratuito y no me deja que escuchen lo que sale de mi ordenador. Vosotros solo podéis escuchar la narración, que es lo que yo estoy hablando. Pero, claro, si queréis este, pues se utiliza este. O este. Si le dais aquí podéis oírlo antes de asignar la música. Entonces, eh, a mí me gusta esta música de fondo. Aquí puedo subir y bajar el volumen de la música. El audio seguirá igual, lo que sube y baja es la música. Es importante tenerla pues bajita, pero no tan bajita para que no se escuche, bajita, porque si la pones muy alta igual no se escucha al locutor. Es importante que se escuche bien a la persona que esté hablando. Entonces, lo suelo dejar por aquí. Aquí podéis oír antes de aplicar la música al audio. Podéis oír cómo queda, lo podéis subir, vais viendo cómo queda y aplicar. Y ahora se crearía un audio aparte de el que hemos hecho. Siempre que editamos o tocamos algo de un audio, se crea uno nuevo y el de antes sigue existiendo. Y ahora vemos cómo se ha creado nuestro podcast, que este podcast ya sería el definitivo, el bueno, porque lo tendremos que descargar. Descargaremos el audio de vídeo, el audio. Le damos a salir porque da igual que no se nos guarde porque nos lo vamos a descargar y le damos a descargar. A continuación os muestro unos tips para usar con Anchor. El primero es vocalizar, para que se entienda bien al locutor. El segundo ya os he dicho antes que es grabar todo el podcast en una grabación, no en varios segmentos, porque si no se crean silencios entre segmento y segmento. Y dejar los 10 primeros segundos de tu podcast en silencio, para que se escuche la música de fondo. Además, yo utilizo Anchor online. Yo no me he descargado la aplicación, pero si queréis podéis descargarla. Para acabar, me gustaría mostraros los pasos para hacer un podcast mucho más profesional, en el que la calidad del audio mejora de una manera brutal gracias a la inteligencia artificial. Si quieres hacer un podcast cara al público o una radio escolar que quieres que se escuche muy bien, pues podemos utilizar esta inteligencia artificial que os comentaré ahora. Tendremos que seguir los pasos que hemos llevado anteriormente, pero sin introducir la música. Descargaremos el audio y necesitaremos un conversor de MP4 a MP3, ya que el audio que se descarga de Anchor es MP4 y necesitamos un MP3 para poder mejorar el audio con la inteligencia artificial. Una vez que tengamos el MP3, vamos a Podcast Adobe, nos tendremos que crear una cuenta y una vez que iniciemos sesión en Podcast Adobe, metemos el audio de MP3 y veremos cómo el audio ha mejorado muchísimo más. Finalmente, una vez con el audio ya mejorado, únicamente tendremos que subir el audio a Anchor y añadir la música de fondo. A continuación os muestro las páginas donde vais a poder encontrar el conversor y podcast Adobe.
Y muchas gracias y espero escuchar pronto vuestros podcasts.